Terremoto no Real Madrid, el vestuario se revela. El proyecto no convence y el banquillo tiembla como nunca. Antes de empezar, deja tu like ahora mismo. Escribe tu opinión en los comentarios desde ya y quédate hasta el final porque esta historia explica uno de los momentos más delicados que ha vivido el Real Madrid en los últimos años y conecta directamente con el futuro del club, del vestuario y del banquillo. Lo que está pasando no es un simple mal partido ni una mala racha pasajera. Es un problema profundo, estructural, que ya se siente dentro del vestuario y que amenaza con estallar definitivamente. Como madridista, duele decirlo, pero también es necesario decirlo con claridad. El Real Madrid atraviesa un tremendo problema interno. Un problema que ya no se puede ocultar con discursos, ni con ruedas de prensa medidas, ni con gestos de autoridad forzados desde el banquillo. El equipo no está cómodo, el proyecto no se entiende y el vestuario empieza a mostrar señales claras de rebelión. Y en el centro de todo está el entrenador, Arbeloa, un hombre de la casa, un símbolo del madridismo, pero que está demostrando que el cargo de entrenador del primer equipo le ha quedado grande. La noche europea en Lisboa fue solo la chispa que encendió un incendio que ya venía ardiendo desde hace meses. Franco Mastantuono vivió una noche complicada, una de esas noches que marcan a un jugador joven, pero que también dejan al descubierto problemas mucho más grandes que el rendimiento individual. El joven argentino fue titular, tuvo una oportunidad de oro en un escenario exigente, pero su actuación fue gris, desconectada, superada en ritmo, en intensidad y en lectura del juego por un Benfica que entendió el partido desde el primer minuto. Mastantuono no logró imponerse ni con balón ni sin él. Llegó tarde a los duelos, perdió balones en zonas comprometidas, no logró dar continuidad a la circulación y prácticamente no influyó en el juego ofensivo del equipo. Y lo más preocupante no fue solo su bajo nivel, sino la sensación de desorden colectivo que se vio alrededor suyo. Un equipo largo, mal posicionado, sin automatismos claros y sin una idea reconocible de juego. Desde el cuerpo técnico se esperaba una respuesta muy distinta del argentino, especialmente en un partido de máxima exigencia europea. Pero la realidad fue dura. El salto competitivo fue evidente y dejó al descubierto que el proceso de adaptación de Mastantuono está lejos de completarse. Algo normal para un jugador de 18 años, sí, pero que se agrava cuando el contexto colectivo no acompaña y cuando el mensaje desde el banquillo no termina de calar. Tras el partido, Arbeloa fue directo. No hubo rodeos, no hubo paños calientes. El toque de atención fue claro y público. Pero aquí es donde empieza el verdadero problema. Porque ese mensaje, lejos de fortalecer la autoridad del entrenador, ha generado más ruido dentro del vestuario. No por Mastantuono en sí, que fue el primero en hacer autocrítica y reconocer su mal partido, sino porque muchos jugadores sienten que el entrenador señala consecuencias individuales sin asumir responsabilidades colectivas. Franco Mastantuono, con una madurez destacable para su edad, reconoció internamente que su actuación estuvo muy por debajo de lo esperado. Es consciente de que la diferencia entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo es enorme, y todavía mayor cuando se juega en la máxima competición continental. Sabe que debe mejorar en lo físico, en la lectura táctica, en la toma de decisiones y en la intensidad sostenida durante 90 minutos. En el Real Madrid nadie duda de su talento, pero también nadie duda de que el margen de error es mínimo cuando se viste esta camiseta. Sin embargo, el foco del vestuario no está puesto únicamente en Mastantuono. El foco está puesto en el entrenador. Y aquí la situación se vuelve realmente delicada. La llegada de Arbeloa al banquillo generó ilusión en una parte de la afición por su pasado, por su conocimiento del club y por su discurso madridista. Pero la realidad del día a día ha sido muy distinta. El equipo acumula más de un año de resultados irregulares, actuaciones sin brillo y partidos que se ganan más por individualidades que por un plan colectivo claro. El margen de paciencia se ha reducido al mínimo. Y no solo fuera, también dentro del vestuario. Existe una insatisfacción creciente entre los jugadores con relación al trabajo del entrenador, con su forma de transmitir ideas, con la claridad del proyecto y con la gestión del grupo. Esto ya no es un rumor aislado ni una filtración interesada. Es un malestar real, profundo y cada vez más compartido. Jugadores de peso, jugadores que son el presente y el futuro del Real Madrid, como Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Jude Bellingham, ya han manifestado su incomodidad. No lo han hecho públicamente, pero sí en conversaciones internas, tanto con otros miembros del vestuario como con integrantes de la directiva del club. La queja es clara y se repite. Dificultad para entender el trabajo, falta de una idea clara de juego y dudas sobre hacia dónde va realmente el proyecto deportivo. Mbappé, que llegó al Real Madrid para liderar un proyecto ganador, siente que el equipo no está explotando su potencial colectivo. Vinicius Jr., uno de los grandes referentes emocionales del vestuario, no termina de sentirse cómodo con los automatismos ofensivos ni con las decisiones tácticas en momentos clave.
Jude Bellingham, que ha demostrado personalidad desde el primer día, también ha expresado su desconcierto ante ciertos planteamientos y ajustes que no terminan de funcionar. Y cuando jugadores de este nivel empiezan a hablar entre ellos, cuando las conversaciones pasan del vestuario a los despachos, la presión se multiplica. El entrenador queda en una posición extremadamente frágil. Porque en el Real Madrid, la historia es clara. Cuando el vestuario pierde la fe, el final suele estar escrito. A esto se suma otro caso que refleja perfectamente el clima interno. Dani Ceballos. Un jugador que, más allá de gustos personales, siempre ha sido profesional, comprometido y dispuesto a sumar. Sin embargo, con Arbeloa no ha tenido oportunidades reales. Minutos residuales, confianza inexistente y una sensación permanente de estar fuera del proyecto. Ceballos ya estuvo muy cerca de salir en el mercado de invierno. No se concretó por circunstancias de última hora, pero su decisión está tomada. En verano quiere irse. Siente que no cuenta, que no es valorado y que su carrera no puede seguir estancada. Este tipo de situaciones no hacen más que alimentar el descontento general. Porque los compañeros lo ven. Porque el vestuario percibe cuando un jugador es marginado sin una explicación deportiva clara. Y porque eso erosiona la autoridad del entrenador desde dentro. Arbeloa está bajo una presión enorme. Quizá mayor de la que él mismo esperaba cuando asumió el cargo. Conoce el Real Madrid, conoce su exigencia, tiene historia en el club, pero todo indica que no estaba preparado para asumir el banquillo del primer equipo en este momento. La gestión de egos, la lectura de partidos, la capacidad de reacción y la comunicación con el vestuario están quedando en entredicho. Dentro del club ya se da prácticamente por hecha su salida al final de la temporada. No es una decisión oficial, pero sí una sensación muy extendida. La directiva, consciente de la gravedad de la situación, ya estaría explorando el mercado en busca de un nuevo entrenador. Un perfil capaz de reconstruir la confianza, ordenar el equipo y devolverle al Real Madrid una identidad clara. Como madridista, duele ver a una leyenda del club en esta situación. Nadie duda de su amor por el escudo. Nadie cuestiona su compromiso. Pero el Real Madrid no vive de intenciones, vive de resultados, de sensaciones y de liderazgo. Y hoy, el liderazgo del banquillo está seriamente cuestionado. Lo ocurrido con Mastantuono en Lisboa es solo una pieza más de un rompecabezas preocupante. Un joven talento señalado en un contexto de caos, un vestuario inquieto, estrellas que empiezan a alzar la voz y una directiva que observa con atención cada movimiento. El reloj corre y el margen de error se agota. Quédate atento, porque en la segunda parte vamos a profundizar aún más en cómo esta crisis interna puede afectar al futuro inmediato del Real Madrid, qué perfiles suenan para el banquillo y por qué esta situación puede marcar un antes y un después en la planificación deportiva del club. La situación que vive hoy el Real Madrid no admite medias tintas ni lecturas superficiales. Y por eso, si te interesa de verdad el futuro del club, vuelve a dejar tu like, participa en los comentarios y acompáñame hasta el final, porque lo que viene ahora explica por qué este problema no es coyuntural, sino estructural, y porque la próxima decisión del club puede marcar una era completa. Lo que más preocupa dentro del Real Madrid no es solo la insatisfacción puntual con Arbeloa, sino la sensación generalizada de que el equipo camina sin un rumbo claramente definido. En un club donde cada entrenamiento, cada charla técnica y cada detalle cuenta, la falta de claridad se convierte en un veneno silencioso. Y ese veneno ya se ha filtrado en el vestuario. Los jugadores sienten que muchas decisiones no responden a un plan sólido, sino a improvisaciones, a reacciones tardías y a intentos de corregir errores sobre la marcha. Cuando un futbolista salta al campo sin entender exactamente qué se espera de él en cada fase del juego, el problema no es individual, es colectivo. Y eso es lo que está ocurriendo. El Real Madrid no presiona como un bloque, no ataca con mecanismos reconocibles y no defiende con la coordinación que históricamente ha caracterizado a los grandes equipos blancos. Se gana o se empata por talento puro, por chispazos individuales, por orgullo, pero no por una idea sostenida en el tiempo. La noche de Lisboa volvió a dejarlo claro. Más allá del caso de Franco Mastantuono, el equipo se vio superado en intensidad, en orden y en lectura del partido. Y eso, en Europa, se paga caro. Arbeloa apostó por un once que no terminó de funcionar, tardó en ajustar y cuando lo hizo, el daño ya estaba hecho. Este patrón se repite con demasiada frecuencia. Y es precisamente eso lo que más inquieta a los pesos pesados del vestuario. Kylian Mbappé no llegó al Real Madrid para vivir procesos eternos ni para adaptarse a proyectos indefinidos. Llegó para competir por todo desde el primer día. Su malestar no tiene que ver con una cuestión de protagonismo individual, sino con la sensación de que el equipo no maximiza su potencial colectivo. Mbappé siente que muchas veces recibe el balón sin apoyos claros, sin automatismos ofensivos que le permitan marcar diferencias constantes.
Y eso genera frustración. Vinicius Jr., por su parte, es un jugador emocional. Necesita sentirse respaldado, entender que el sistema potencia sus virtudes. En varias ocasiones ha transmitido su incomodidad con ciertos planteamientos que lo aíslan en banda, que lo obligan a resolver siempre en inferioridad y que no aprovechan su capacidad para desequilibrar en contextos favorables. No es una crítica caprichosa, es una lectura futbolística compartida por muchos dentro del vestuario. Jude Bellingham representa quizá el caso más simbólico. Un jugador joven, pero con una madurez impropia de su edad, que entiende el juego desde una perspectiva global. Bellingham ha sido clave en muchas fases de la temporada, pero también ha notado una falta de coherencia entre lo que se trabaja y lo que se ejecuta en el campo. Sus conversaciones con otros compañeros y con miembros de la directiva han sido siempre constructivas, pero firmes. El mensaje es claro: el equipo necesita una dirección más definida. Cuando tres pilares del proyecto coinciden en su diagnóstico, el problema deja de ser una percepción aislada. Y ahí es donde la figura del entrenador queda inevitablemente expuesta. Arbeloa ha intentado imponer un nivel de exigencia alto, consciente de que el Real Madrid no permite relajaciones. Pero una cosa es exigir y otra muy distinta es convencer. Y hoy, el convencimiento no está. El caso de Dani Ceballos ilustra perfectamente la gestión cuestionada del grupo. Un futbolista que podría aportar equilibrio, pausa y lectura en determinados partidos, pero que ha quedado completamente fuera de la rotación. Su frustración no es solo personal. Es compartida por compañeros que no entienden por qué no se le dan oportunidades reales cuando el equipo ha mostrado carencias evidentes en el centro del campo. La intención de Ceballos de salir en verano es solo una consecuencia lógica de una situación mal gestionada. Todo esto ha llegado, como era inevitable, a los despachos. La directiva del Real Madrid no es ajena a lo que ocurre en el vestuario. Florentino Pérez y su entorno más cercano siguen de cerca cada movimiento, cada gesto, cada conversación. El club sabe que sostener un proyecto sin el respaldo del vestuario es una batalla perdida. Y por eso, aunque públicamente se mantenga un discurso de calma, internamente ya se trabaja con escenarios alternativos. La salida de Arbeloa al final de la temporada se da prácticamente por hecha en muchos sectores del club. No por falta de respeto a su figura, sino por una lectura pragmática de la situación. El Real Madrid necesita un entrenador con experiencia contrastada en la élite, capaz de gestionar estrellas, de imponer una idea clara y de devolver al equipo una identidad reconocible. Alguien que entienda que aquí no hay tiempo para largos procesos de aprendizaje. El error quizá no fue Arbeloa en sí, sino el momento elegido para darle el mando del primer equipo. Pasar de conocer el club a dirigir un vestuario lleno de estrellas mundiales requiere una transición que no siempre es inmediata. La exigencia del banquillo blanco no perdona. Y la historia del club está llena de ejemplos que lo confirman. Franco Mastantuono, en este contexto, es casi una víctima colateral. Un talento enorme, una apuesta de futuro, pero al que se le ha pedido dar un salto competitivo en un entorno inestable. El club sigue confiando en él, sabe que tiene condiciones extraordinarias, pero también entiende que su desarrollo necesita un marco más sólido, con roles claros y un plan definido. La afición, mientras tanto, empieza a perder la paciencia. El público del Santiago Bernabéu no solo exige victorias, exige una idea, una sensación de control, un equipo que represente los valores históricos del Real Madrid. La grada percibe cuando el equipo duda, cuando el mensaje no llega y cuando el liderazgo flaquea. Y esa percepción, tarde o temprano, se convierte en presión. El final de temporada se presenta como un punto de inflexión. Cada partido, cada resultado, cada gesto del entrenador y de los jugadores será analizado con lupa. Arbeloa se juega no solo su continuidad, sino su imagen como técnico. La directiva se juega la credibilidad de su planificación. Y el vestuario se juega la estabilidad de un proyecto que prometía marcar una era. Como madridista, uno quiere que todo se resuelva de la mejor manera posible. Que las decisiones se tomen pensando en el bien del club y no en el orgullo personal. El Real Madrid siempre ha sido grande porque ha sabido anticiparse los problemas, no porque los haya ignorado. Y hoy, más que nunca, hace falta valentía. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que el Real Madrid debe aguantar hasta el final con Arbeloa o es inevitable un cambio de rumbo? ¿Piensas que el vestuario tiene razón en mostrar su descontento o que falta paciencia? Déjame tu opinión en los comentarios, participa en el debate y sigue atento, porque este tema todavía tiene muchos capítulos por delante. Recuerda dar al like, suscribirse al canal para saber todo sobre el Madrid.